sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hay algo que hace ruido en mi cabeza, es la forma en la que Taekook siempre termina haciendo cosas que hacen cuestionar la veracidad de una supuesta hermandad. Y es que en el MV de Merry Go Round, cuando Jungkook miró a Taehyun con el aparente propósito de tocar su mano, estiró la suya justo al verla alejarse. Taehyun no lo notó de inmediato, pero poco después sus ojos se posaron en él y sus manos terminaron encontrándose en un breve contacto que dejó a Jungkook sonriendo mientras lo dejaba ir. Incluso llegó a despedirlo con un ligero movimiento de la mano antes de soltarlo por completo. Sin embargo, lo que hizo ese momento aún más especial fue la forma en que ambos habían pasado gran parte de la grabación riéndose y buscándose con la mirada. Taehyun en particular parecía incapaz de ocultar lo feliz que se sentía cada vez que veía a Jungkook. De hecho, en esta escena muchos no pudieron evitar pensar que Jungkook realmente había esperado la oportunidad de entrelazar sus manos y no lo había dejado pasar para cuando sus miradas finalmente se encontraron, por lo que ese breve contacto entre sus ojos y sus manos fue suficiente para transmitir una sensación que para quienes lo presenciaron simplemente nunca pudo desaparecer. Pero desde el 18 de junio, cuando se subió el Dance Practice de Hooligan, también tuvimos un momento de Taekook que nos tuvo bastante emocionados, porque cuando Jungkook había dicho que estaba agotado después de la práctica, curiosamente Taehyun ya venía con la intención de hacer algo con su paciencia, puesto que cuando le colocó el gorro a Jungkook y sin darle tiempo de procesar, terminó preguntándole si estaba cansado, y poco después le dijo que se levantara mientras colocaba sus brazos debajo de los suyos, y le obligaba a ponerse de pie. La forma en la que lo hizo, como si Jungkook no pesara nada, y Jungkook prácticamente se dejaba hacer, como todo lo que nunca le negaría a él. Este momento simplemente nos dejó con una enorme sonrisa por la linda forma de su acción. Además, cuando Jungkook se puso delante de Taehyun y se lo quedó viendo fijamente, Jungkook lo hizo sin poner resistencia, y cuando todos ellos comenzaron a bailar, me resultó particularmente interesante ver cómo Taehyun seguía con su mano en Jin y Jungkook, no dejándolo ir para no perder ritmo, y Jungkook dejando que siguiera tocando su brazo como todo lo que disfrutaría al estar con él, aunque desde el momento en el que lo vio así, porque Jungkook simplemente no podía hacer más que revelar cuánto gustaba de Taehyun, es una realidad que ya nadie podrá cambiar. Y es que desde que Taehyun ha estado compartiendo su amor por la comunidad LGBT, sobre todo en este mes, que además de ser celebrada por el cumpleaños de ARMY y un año más de trayectoria para los chicos, también es conocido como el mes del orgullo, dedicado a conmemorar la lucha por los derechos de la diversidad sexual y la dignidad de la comunidad LGBTQ+. Lamentablemente, aunque el artista David Hockey falleció hace poco durante estas fechas importantes, al ser un ícono para la comunidad por haber sido una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, que abrió el camino para mostrar la realidad de las personas homosexuales a través de sus obras, él también había sido abiertamente homosexual en una época en la que se mantenían fuertes prejuicios hacia el amor diverso y las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, saber que Taehyun conocía sus obras y además era seguidor suyo, incluso si hasta ahora no lo daba a demostrar, también fue un asombro para los fans. Taehyun vino y nos enseñó que estaba viendo una película que también contaba la historia de dos hombres que mantenían una relación sentimental en medio de la persecución de un asesino serial. Y cuando nos dimos cuenta que durante los últimos conciertos de Busan, hubieron ciertas cosas que no agregué al video de actualización de esos días, yo realmente quise traerlo aquí, porque probablemente este mes representa el doble para ellos, y por eso han estado así de abiertos con sus sentimientos. Siendo que cuando descaradamente Jungkook comenzó a bajar el cierre de su chamarra, Taehyun solo pudo quedarse viéndolo fijamente mientras Jungkook se sentía tan poderoso de poder hacer sentir nervioso a Taehyun al momento de hacer gestos en su cara y afianzar esa sonrisa cínica que dictaminaba lo mucho que estaba disfrutando ser así de descarado. Muchos fans habían visto esta acción, pero poco después habían caído en cuenta que Jungkook solo la estaba haciendo para Taehyun, y al darse cuenta de esto, no pudieron evitar resaltar la forma en la que Jungkook se comportó en ese momento. Él sonrió pícaramente y bajó el cierre de su chamarra lentamente como si estuviera tanteando el terreno, siguiendo con la mirada puesta sobre Taehyun a la distancia y abriendo la zona de su pecho con toda esa autosuficiencia que esa sonrisa podría transmitir. Siendo que cuando Taehyun reaccionó así, porque realmente no se esperó que Jungkook hiciera todo eso, su reacción tan irónica había llamado demasiado la atención.
Por supuesto, quiero que tomen en cuenta aspectos que en ese momento pudieran pasar desapercibidas, ya que cuando Jungkook apuntó hacia Taehyung luego de un rato y terminó cantando hacia él con toda la intención que ya venía teniendo, terminó sintiéndose avergonzado por todo lo que había hecho anteriormente, y aunque seguía viendo a Taehyung, él no pudo evitar seguir riéndose tímidamente al acordarse de lo que había hecho con descaro hacia Taehyung, así que su risa avergonzada no podía mentir. Pero para explicarles un poco más la reacción de Taehyung, porque vi que algunos comentarios decían que se había incomodado por la acción de Jungkook. En realidad, cuando él llegó hacia el extremo donde estaba Taehyung, Jungkook lo vio con ese pensamiento de que tendría que hacer algún movimiento, y cuando Taehyung lo miró de regreso mientras Jungkook iba y se bajaba el cierre tan lentamente, Taehyung solo pudo intimidarse un poco al mirar hacia la pantalla para ver si alguien más estaba viendo lo que él. Pero cuando regresó su mirada a él y comenzó a hacer muecas irónicas como si no quisiera dar a demostrar que estaba tentado por lo que Jungkook hacía, su reacción definitivamente había dado mucho de qué hablar, sobre todo por la forma en la que Jungkook luego miró hacia el frente y terminó riéndose de su propia provocación. Taehyung ni siquiera supo para dónde mirar cuando Jungkook estaba haciendo eso hacia él, y por eso su reacción fue bastante divertida porque demostraba lo mucho que estaba negándose a caer ante lo que veía. Y aquí me gustaría resaltar aún más las reacciones que tuvieron los demás, porque poco se habló de lo que ellos hicieron cuando Jungkook estaba casi insinuándose a Taehyung, porque cuando hizo este movimiento, Namjoon casi podía sentir un ojo palpitar mientras los miraba intercaladamente y luego una sonrisa resignada estiraba su cara, casi pudiendo aceptar que ya no iba a cuestionar más por eso. Pero a diferencia de él, Hobi solo pudo sonreír totalmente de acuerdo mientras hacía una señalización hacia ellos, y cuando Jeongi analizó la situación, aunque su reacción no se vio del todo, seguramente era algo que él iba a apoyar como otras veces, siendo que aquí no hubo siquiera una excusa que quedara perfecta para la ocasión, y muchos tuvieron que aceptar que Jungkook había sido demasiado descarado hasta para su propio bien. Después Taehyung lo pudo acercarse hasta donde estaba mientras todavía seguía con los ojos puestos sobre él, en esa atracción que desde un principio había tomado desde que Jungkook se había bajado el cierre hacia su dirección. Y es que la razón de todo esto probablemente se debía a que Taehyung le había dicho a Jungkook que mostrara de lo que estaba hecho, pero quizá nunca esperó a que tomara dicha oportunidad para hacer algo que lo haría mostrarse relativamente más atrevido de lo que había sido en otros conciertos cuando era Taehyung quien lo ponía nervioso a él. Y cuando Taehyung reaccionó así, en el aspecto de que no podía soportarlo más, definitivamente su expresión lo dijo todo. Ahora, muchos de ustedes me comentaron que hablara del supuesto beso que Jungkook le había lanzado a Taehyung durante el último concierto en Busan. Y es que entre las cosas extrañas que hizo Taekook, Jungkook había estado mirando en dirección a Jin, pero cuando regresó los ojos a Taehyung, Jungkook hizo un movimiento de cabeza mientras sus labios se abultaban como si lanzara un beso rápido hacia él, lo que hizo que Taehyung reaccionara en su dirección con otro movimiento de cabeza y los fans enloquecieran. Había sido demasiado evidente si no fue un beso. Al menos la acción hacia él había causado reacciones en las personas que estaban viendo, porque era verdaderamente extraño que ellos hicieran esto, y no esperaran a que los fans se sintieran sorprendidos por lo descarados que habían sido. Por supuesto, déjenme saber en los comentarios sus teorías al respecto, y si creen que Jungkook mandó un beso a él o si fue simplemente insinuación. De todas formas, otra cosa que quise agregar entre las más extrañas que Taekook ha hecho en este mes, también ocurrió cuando Taehyung había acercado demasiado su rostro al de Jungkook y él ni siquiera lo había encontrado extraño. Jungkook simplemente había movido más su cara hacia él y había encantado así de cerca como para que los fans se preguntaran qué había ocurrido en ese momento, ya que cuando ellos se habían quedado así de cerca y ninguno había buscado lejanía, después Jungkook había girado la cabeza hacia él mientras Taehyung hacía lo mismo, y sus caras habían quedado así de cerca. Pero digan lo que digan, el hecho de que especialmente este mes tuvieran este tipo de interacciones despreocupadas y sinceras hizo que todo eso resultara mucho más especial. Porque como lo he mencionado en otras ocasiones, las miradas son las que jamás han podido mentir. Y siendo que Jungkook ha sido particularmente honesto con todo lo que ha estado sintiendo, aunque esto no es precisamente extraño, sí quise incluir la forma en la que Jungkook lo había estado mirando, incluso si no habían tenido una interacción cercana mientras pasaban frente al otro. Jungkook simplemente había sonreído así mientras lo veía ser bonito ante el público, y no pudo evitar que sus ojos se quedaran en Taehyung mientras estiraba una sonrisa enamorada, y se quedaba con ese sentimiento a pesar de irse alejando de él, como si no fuera posible que algo más lo hiciera sentirse así de feliz después de ver a Taehyung así, porque buscarse incluso para pegar sus hombros y reírse fuertemente por el empuje, solo nos hace sentir la misma felicidad que ellos sintieron ahí.
Pero si me lo preguntas, entre las cosas que realmente nunca voy a saber explicar, definitivamente sería la vez que Taehyung de repente había girado hacia el otro y su expresión era seria. No había molestia, pero tampoco estaba sonriendo por algo en específico. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Jungkook y ahí realmente había encontrado un motivo para que sonriera, me pareció curiosa la manera en la que ambos terminaron riéndose por algo que no supimos interpretar. Casi parecía que una sonrisa cómplice de esas que a veces comparten cuando parecen decirse algo sin decirlo directamente, y dado que habían terminado de esta forma mientras Jungkook daba la vuelta y seguía riéndose abiertamente como si hubiera disfrutado la interacción, a pesar de que no se habían dicho nada directamente, hizo que esto fuese completamente sospechoso. Y quizá fue porque ambos mencionaron la ciudad de Jungkook o porque verse a la cara hacía que sus corazones se sintieran felices de encontrarse, pero sea lo que signifique esto, hizo que me sintiera realmente feliz. Ahora, probablemente muchos ya vieron la reciente publicación de Taehyung en Instagram que hizo el pasado 15 de junio, pero quería hablar un poco más acerca de esto, porque lo que él hizo no solo me resultó extraño, sino que además parecía confirmar lo que habíamos especulado en el pasado, y es que cuando Taehyung había subido un video edit de una cuenta Taecooker de Twitter, y él luego lo había publicado en la recopilación de fotos que había subido para celebrar los 13 años de BTS y ARMY. Curiosamente, la cuenta Taecooker había hecho este edit con un video de Taehyung desde el día 12 de junio, y Taehyung lo había publicado hasta el 15, por lo que muchos se sorprendieron de que Taehyung hubiera visto dicho video en dicha plataforma, porque así parecía que él había husmeado secretamente en Twitter desde hace mucho tiempo, lo que confirmaría que cuando otra cuenta Taecooker había publicado horas antes del concierto que si Taehyung alguna vez había pensado en casarse con Jungkook en Las Vegas, en este concierto utilizara algo verde visible que confirmara sus sospechas, y cuando Taehyung había salido con su micrófono verde que solo utilizó ese día y esa vez, muchos simplemente se asombraron por la casualidad de esa publicación. Pero dado que Taehyung había usado un video de una fan Taecooker de Twitter y fue tan descarado en no ocultar que ha estado viendo publicaciones de los fans, probablemente en una cuenta secreta, también fue extraño que le pidiera a Jungkook que subiera algo si quería responder también a su publicación, y horas más tarde, después del concierto, terminara subiendo un blog donde mostraba la fecha en la que había sido grabado y la hora en la que se había acercado a Taehyung a decirle que era muy guapo, mientras ese día Taehyung usaba el micrófono verde. Así que si esto no te parece raro, realmente no sé qué más lo haría para terminar de convencerte de que estos dos definitivamente tienen algo. De todas formas, háganme saber en los comentarios sus opiniones al respecto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si creen que la forma en la que se han estado comportando últimamente podría seguir revelando cosas que estamos listos para ver. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y háganme saber qué otras cosas quisieran ver ahora que tenemos tantos momentos de Taekook juntos. Y también síganme en mis redes sociales que estarán apareciendo aquí en la pantalla, porque probablemente, como lo dije en el video pasado, estaría haciendo un live en TikTok. Eso fue todo por el video de hoy y nos estaremos viendo en una próxima actualización. Bye.